El tema que vemos hoy es patología digestiva tercera parte, que comprende estudio de hígado, vesícula biliar, vías biliares y páncreas. En relación a la patología del hígado, vamos a establecer los patrones de lesión hepática, las alteraciones vasculares, inflamaciones, es decir, hepatitis, la insuficiencia hepática, que recordemos puede ser la vía final común de varios procesos o afecciones hepáticas, cirrosis y tumores, tanto primarios como secundarios. Aquí podemos observar los diferentes patrones de lesión hepática. En primer lugar, la esteatosis, es decir, la acumulación de triglicéridos o grasas en el citoplasma de células parenquimatosas. En este caso, las células parenquimatosas del hígado o hepatocitos. Podemos observar la presencia de vacuolas lipídicas que pueden ser a gotas pequeñas, medianas y grandes. Recordemos que a veces esas vacuolas pueden coalescer, pueden fusionarse y formar verdaderos quistes llenos de grasa. En cuanto a la etiología, como sabemos, la principal causa de esteatosis es el alcoholismo, pero también pueden estar asociados a ingesta excesiva de grasas, hiperlipidemia, desnutrición o malnutrición, etc. En relación a la necrosis o muerte celular, en el hígado puede tener diferentes patrones de afectación. La necrosis a nivel hepático puede afectar a hepatocitos aislados o a células aisladas o pequeños grupos o focos de hepatocitos. Es lo que llamamos la necrosis unicelular o necrosis focal o necrosis parcheada, que vamos a ver como una de las características de la hepatitis crónica activa o agresiva. En la figura puede observarse la presencia de necrosis a nivel hepático, en el cual puede apreciarse como sombra de lo que es el hígado normal o de lo que son las trabéculas de hepatocitos normales, en lo que sería una necrosis, en este caso difusa, de, al menos en este campo, del parénquima hepático. La necrosis a nivel hepático puede también ser masiva o submasiva y afectar entonces al hígado en prácticamente su totalidad, una condición grave que va a llevar a la muerte. En la foto inferior izquierda podemos ver una tinción especial, la coloración de masón, que como sabemos sirve para diferenciar el tejido conectivo, el tejido conectivo fibroso o denso del músculo liso. En el caso del tejido conectivo denso o fibroso, las fibras tienen una tonalidad azul o azul verdosa, como se puede ver en la fotografía, y la cual aparece circundando o rodeando nódulos también con esteatosis. Y en la foto inferior derecha podemos ver la presencia de un moderado infiltrado inflamatorio de tipo mono y polimorfo nuclear neutrófilo que afecta prácticamente a todo el lobulillo, o sea que es panlobular o panlobulillar, que es el patrón que puede observarse asociado a las hepatitis agudas.
En relación a las alteraciones vasculares, vamos a hacer énfasis en la hipertensión portal, la hipertensión en el circuito porta. Recordemos que en este circuito la presión normal, es decir, la presión portal, oscila entre 5 y 10 milímetros de mercurio. El incremento de la presión en este sistema porta puede ser la consecuencia de obstrucción al flujo sanguíneo portal en cualquier parte del trayecto. Como sabemos, las venas portales carecen de válvulas, por lo que la obstrucción en cualquier sitio o sector del sistema porta aumenta la presión en todas las venas proximales a ese sitio de obstrucción. La hipertensión portal puede ser clasificada en hipertensión portal presinusoidal o prehepática, el cual es el resultado de la obstrucción del flujo portal antes de que la sangre portal llegue a los sinusoides hepáticos. Entre las condiciones patológicas que causan esta hipertensión mencionamos la trombosis y obstrucción neoplásica de la vena portal antes que se ramifique dentro del hígado. También podría ser una ausencia congénita de la vena porta. En relación a la hipertensión portal intrahepática o sinusoidal, la cirrosis es, por lejos, la causa más frecuente de hipertensión portal. Otras causas menos comunes son tumores metastásicos, la obstrucción venosa hepática, la enfermedad veno-oclusiva, enfermedades granulomatosas, cambio graso extenso, etc. En tanto que la hipertensión portal postsinusoidal, o poshepática, es poco común y es el resultado en la obstrucción del flujo sanguíneo de la vena hepática a la vena cava inferior. Las causas son oclusión neoplásica, trombosis de la vena hepática o de la vena cava inferior. El denominado síndrome de Budd-Chiari consiste en la trombosis de las venas suprahepáticas. Este esquema es para que tengamos en cuenta o recordemos las principales secuelas de la hipertensión portal. Hay 4 consecuencias clínicas principales que son el desarrollo de ascitis, el desarrollo de varices esofágicas, la esplenomegalia y la encefalopatía hepática. En cuanto a la ascitis, es la acumulación del volumen excesivo de líquido dentro de la cavidad peritoneal, que con frecuencia acompaña a la cirrosis y a otras enfermedades hepáticas difusas. La formación de ascitis se asocia con hemodilución, edema y disminución del volumen urinario.
Por lo general, el líquido ascítico, como sabemos en el edema, es un trasudado. La ascitis se detecta clínicamente cuando se han acumulado más de 500 mililitros de líquido en la cavidad peritonea. Entre los factores que condicionan la aparición de la ascitis vamos a mencionar el aumento de la presión hidrostática, es decir, el aumento de la presión en el circuito porta, la disminución de la presión oncótica o coloidosmótica ante un hígado insuficiente, también la mayor producción de linfa o la transudación de linfa a través de la cápsula de Gleason, y como disminuye el líquido a nivel intravascular, hay el desarrollo de una hipovolemia. Hipovolemia, isquemia. Isquemia a nivel renal pone en marcha un sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene, como sabemos, sodio y agua. Esto se conoce como un hiperaldosteronismo secundario, porque es secundario a la hipovolemia. En relación a las varices, estas van a dar lugar a el desarrollo de conductos o circulación colateral o anastomosis portosistémica. Recordemos que las varices son dilataciones permanentes y anómalas de las venas, en este caso de las venas a nivel esofágico. Esas varices se forman en los sitios donde la circulación sistémica y portal tienen lechos capilares comunes. Los principales sitios son entonces varices esofágicas, desarrollo de hemorroides, la cabeza de medusa, que es el desarrollo de circulación colateral de localización periumbilical, y también puede haber anastomosis retroperitonea. En tanto, la esplenomegalia consiste en el aumento de tamaño del vaso que se da en la hipertensión portal prolongada y que constituye una esplenomegalia congestiva. En estas circunstancias, el vaso puede llegar a pesar entre 500 y 1000 gramos y se palpa con cierta facilidad. Recordemos, en cuanto a la anatomía, que la vena porta está constituida por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, dado que la mesentérica inferior drena directamente en la esplena. La encefalopatía hepática es la anastomosis venosa portosistémica que causa un complejo síndrome metabólico y orgánico cerebral, caracterizado principalmente por alteraciones de la conciencia, por signos neurológicos y desarrollo de temblores. En particular, esta encefalopatía hepática se asocia con una enfermedad hepatocelular avanzada, por ejemplo, cirrosis. Es de notar que esa encefalopatía hepática y la rotura de varices esofágicas pueden constituir causas de muerte en un paciente cirrótico. Síndrome de Budd-Chiari. En su forma pura, este síndrome consiste en una trombosis de desarrollo lento de las venas hepáticas y de la vena cava inferior adyacente, o una trombosis de las venas suprahepáticas. En cuanto a la etiología,
se dice que en alrededor de un tercio de los casos la misma se desconoce, mientras que entre las causas asociadas con el desarrollo o el aumento de tendencias trombóticas se pueden mencionar afecciones tales como la policitemia vera, la hemoglobinuria paroxística nocturna, también la ingesta excesiva de y no controlada de anticonceptivos orales y condiciones tales como embarazo, posparto y cáncer intraabdominal, por ejemplo, carcinoma hepatocelular. En el examen macroscópico, como se ve en la figura, el hígado presenta aumento de tamaño, aparece hinchado, tumefacto, de un aspecto heterogéneo, de un color rojo púrpura, con una cápsula tensa, una cápsula a tensión. Aquí observamos una congestión hepática. Es una foto macroscópica de una porción de hígado que muestra un aspecto heterogéneo debido a la alternancia de colores. Unas zonas más claras de color amarillento que podrían corresponder a zonas o áreas de esteatosis y otras más oscuras debido a la congestión. Recordemos que congestión es el aumento del volumen sanguíneo en un tejido. La congestión puede ser aguda o crónica. En el caso del hígado, la congestión aguda va a determinar un aumento de tamaño del mismo, una hepatomegalia y una coloración más bien rojiza. En cambio, en la congestión crónica, que la denominamos congestión pasiva crónica porque es por una disminución del retorno venoso que se da, por ejemplo, en un contexto de una insuficiencia cardíaca derecha, el hígado también está aumentado de tamaño con alteraciones en su aspecto y en su coloración, como vemos en la imagen macroscópica. Este corresponde al denominado hígado moscado o hígado en nuez moscada, que no es otra cosa que el hígado con congestión pasiva crónica. Infarto hepático. El infarto del hígado es raro. La mayoría de los casos se produce como consecuencia de la obstrucción de la arteria hepática o alguna de sus ramas, por aterosclerosis, también puede ser por aneurisma, émbolos sépticos u otro tipo de émbolos provenientes del corazón. La obstrucción de la arteria hepática, más allá de las arterias gastroduodenal y pilórica, puede determinar muy probablemente un infarto. Recordemos que el infarto hepático es un infarto rojo o hemorrágico. Como puede verse en la figura, la flecha está marcando una zona o un área de forma aproximadamente triangular, de un color rojizo o rojo oscuro, correspondiente a una zona de infarto o necrosis isquémica. Histológicamente podemos observar una imagen alterada, una imagen como espectral de el tejido hepático debido a esta necrosis isquémica.
Las hepatitis o inflamaciones hepáticas las vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución en hepatitis agudas y hepatitis crónicas. Recordemos que las hepatitis crónicas son aquellas en las cuales hay indicios de inflamación hepática, ya sea de tipo bioquímico, serológico o clínico, de más de 6 meses de evolución. Dentro de las hepatitis de causa no infecciosa, vamos a mencionar a las hepatitis autoinmune, que son las que pueden darse, por ejemplo, en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. También las debidas a reacciones tóxico-medicamentosas o reacciones a fármacos que resultan hepatotóxicos, como por ejemplo hay una droga denominada metotrexate que es utilizada en el tratamiento del cáncer y que puede producir hepatitis. También tenemos la hepatitis alcohólica, es decir, aquella debida al abuso de alcohol. Recordemos que el alcohol puede no producir ningún daño a nivel hepático o puede producir lesiones que pueden consistir tanto en esteatosis, hepatitis alcohólica, cirrosis y aún hay carcinomas primarios de hígado relacionados con etiología alcohólica, como es el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Entre las causas infecciosas vamos a hacer especial referencia a los virus que pueden ser del tipo del virus de la fiebre amarilla o citomegalovirus, y virus especialmente hepatotropos, como son los denominados virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que pueden tener diferentes sintomatología clínica y diferentes presentaciones tanto a nivel serológico como inmunohistoquímico. Este es un esquema para hacer referencia a las características morfológicas e histopatológicas asociados a las hepatitis virales agudas y crónicas. En general, los virus hepatotropos comparten cambios morfológicos en la hepatitis aguda y crónica, cambios que suelen ser similares o parecidos a los observados también en las hepatopatías de origen medicamentoso o de origen autoinmunitario. Las alteraciones que se producen a nivel tisular por la infección de los virus A, B, C y E suelen ser similares, y también a los observados en los casos de hepatitis vírica de tipo crónica, causado también por esos virus B, C, y también la coexistencia de virus B y D. Es de rescatar que algunos cambios histológicos podrían estar relacionados con algún virus en particular. Por ejemplo, la esteatosis o cambio graso se asocia más con la hepatitis a virus C, mientras que el aspecto de los hepatocitos, consistente en un citoplasma amplio, finamente granular, denominado hepatocito en vidrio esmerilado, generalmente se suele asociar con las hepatitis de tipo B. Otros cambios que podemos encontrar son, en el caso de las hepatitis agudas, un infiltrado que puede no ser significativo y ubicarse a nivel del espacio porta.
ese infiltrado inflamatorio también puede afectar al lobulillo. Por eso se hace la distinción en general que la hepatitis aguda suele ser panlobulillar, mientras que la hepatitis crónica, la principal alteración es a nivel portal. Otros cambios que podemos observar en el caso de la hepatitis aguda son acúmulos o agregados de macrófagos, también presencia de pigmento biliar en el citoplasma de las células parenquimatosas, es decir, de los hepatocitos, y también fenómenos de apoptosis. También puede establecerse en los casos más graves las llamadas necrosis en puente. En tanto que en la hepatitis crónica podemos clasificarla de acuerdo a la etiología, que como dijimos puede ser causada por virus B, C y por la coexistencia de infección de virus B y virus D. Pero también puede clasificarse a la hepatitis crónica desde el punto de vista morfológico en dos tipos principales. La hepatitis crónica persistente, que es una enfermedad benigna, autolimitada, en la cual el infiltrado inflamatorio suele estar confinado al espacio porta, para diferenciarla de la hepatitis crónica activa o agresiva, que tiene un curso evolutivo peor que el anterior, puesto que puede evolucionar hacia una cirrosis o aún hacia un hepatocarcinoma. En ese caso, el infiltrado inflamatorio no solo está limitado al espacio porta, sino que puede rebasar los límites de ese espacio y puede invadir inicialmente el lobulillo, produciendo además necrosis hepatocitaria, lo que se llama la necrosis fragmentaria o necrosis parcelar. Otros cambios que podemos observar en la hepatitis crónica es la fibrosis. Fibrosis que puede establecerse inicialmente entre los espacios porta, pero también puede ser esa fibrosis espacio porta, vena, centro lobulilla. Aquí observamos los cambios histopatológicos asociados a la hepatitis, tanto aguda como crónica. Como dijimos, en la hepatitis aguda, el infiltrado no solo es portal, sino que también es lobulillar. Por eso se dice que en la hepatitis aguda es panlobulillar. Mientras que en la hepatitis crónica vemos un marcado infiltrado inflamatorio que está ubicado, está localizado a nivel del espacio porta. Ese infiltrado inflamatorio puede invadir inicialmente el lobulillo, puede introducirse en el lobulillo pasando los límites del espacio porta, como se ve en la parte media y derecha de la imagen de hepatitis crónica. Aquí tenemos hígado con una tinción con PAS, en la cual puede observarse los hepatocitos de aspecto hinchado, tumefacto, con el citoplasma finamente granular, como marca la flecha. Ese es el aspecto en vidrio esmerilado de los hepatocitos infectados por virus B. Absceso hepático. La mayoría de los abscesos hepáticos son de origen bacteriano, son producidos por gérmenes piógenos, es decir, aquellos que dan lugar a la producción de pus. La frecuencia de estos abscesos hepáticos piógenos
ha disminuido debido a las mejores prácticas de diagnóstico y al uso temprano de los antibióticos. Sin embargo, su incidencia es mayor en aquellos pacientes de edad avanzada o aquellos pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con SIDA o que son receptores de trasplante o que han sido sometidos a una quimioterapia intensa. En estas imágenes observamos a la izquierda una foto macroscópica de hígado que revela o que se torna deformado debido a un absceso voluminoso, una formación voluminosa que es de aspecto cavitado, que contiene un material pastoso amarillento correspondiente a pus, y otras áreas son más oscuras y corresponden a focos de hemorragia. En la imagen de la derecha podemos observar la imagen histológica del hígado que muestra una distorsión completa de su arquitectura debido a que ha sido reemplazada por un tejido necrótico, por una necrosis de tipo colicoactiva o licuefactiva que, como sabemos, es la que caracteriza o que se encuentra en los abscesos. Pueden observarse un infiltrado inflamatorio de leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos predominantemente y áreas más claras correspondientes a extensas zonas de destrucción tisular. Colestasis, es decir, obstrucción al flujo canalicular de la bilis. Puede ser definido morfológicamente como la presencia de bilis visible en el hígado, que recordemos que histológicamente puede estar presente a nivel de hepatocitos, de las células de Kupffer y aún de los propios canalículos biliares. Clínicamente se caracteriza por la acumulación en sangre de bilirrubina, colesterol, sales y ácidos biliares y también por el aumento de la fosfatasa alcalina. Funcionalmente corresponde a una disminución del flujo biliar con una disminución en la secreción de agua, electrolitos, bilirrubina y ácidos biliares. Ejemplo de colestasis. En la foto superior observamos un corte macroscópico de hígado, en el cual llama la atención el intenso color verdoso que presenta el parénquima hepático. La arquitectura del mismo está distorsionada debido a la presencia de esas áreas de color blanquecino correspondientes a fibrosis que circunda o circunscribe nódulos. Esta corresponde a una cirrosis biliar. La cirrosis biliar puede ser primaria o secundaria. La primaria generalmente se da en mujeres jóvenes, está asociada a trastornos inmunes y es de etiología desconocida. En la foto inferior vemos la imagen histológica de hígado caracterizado por la presencia de esas trabéculas de hepatocitos. También se observan algunos hematíes, los sinusoides, que son esas zonas más claras, aparecen como dilatadas, con presencia de hematíes,
Y lo que llama la atención en una vista mayor aumento es la presencia de esos cilindros o trombos biliares que se encuentran en el interior de los canalículos dilatados.